Saludos y bendiciones, mis apreciados hermanos. Me gozo en el Señor al poder encontrarme nuevamente con ustedes y poder congregarnos para la honra y gloria de Dios. Los estoy saludando en cualquier lugar donde ustedes se encuentren, mis amados hermanos, y con las personas que se encuentren con ustedes también. Bueno, después de haber cantado estos preciosos himnos, nos disponemos entonces a orar para poder pedir la dirección de Dios, pero sobre todo para alabarle a Él, agradecerle y exaltar su santo y bendito nombre. Bueno, hoy está mi hermano Luis Francisco. Hermano Luis Francisco, el Señor lo bendiga. Bueno, si no está con el audio, entonces vamos a orar desde acá y al final nuestro hermano estará orando. Vamos a orar, mis hermanos. Amén, hermano. Adelante, mi hermano. Tenga la amabilidad de orar, por favor. Oremos. Cariñoso, amado, buen Dios, que moras en lo más alto y sublime de los cielos, para ti sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias te damos, oh Dios, por este nuevo día y un día más cerca para tu regreso, Señor. En tus manos de amor nos colocamos este pequeño grupo de tu pueblo, Señor, en este momento que vamos a estudiar tu palabra, para que sea su Santo Espíritu que nos dirige, nos dé sabiduría, entendimiento, discernimiento y revelación de tu palabra, porque lo necesitamos para el tiempo en el cual estamos viviendo, Señor. Estamos viviendo los últimos días sobre esta tierra, Señor. Las señales anuncian tu venida por doquier, Señor. Por eso hoy esta noche nos consagramos a ti, Señor, para que seas tú el guía de nuestras vidas, Señor. Para que seas tú guiándonos a través de la guía profética, Señor, que tenemos para este tiempo, Señor. Porque tenemos la palabra profética más segura, en el cual debemos estar atentos hasta que la luz alumbre nuestros corazones, Señor. Para que seas tú guiándonos por donde quiera que nosotros vayamos, Señor. Que no nos desviemos de ti, ni a la derecha ni a la izquierda, porque separados de ti nada podemos hacer, Señor. Porque tú nos dejaste una promesa antes de partir al cielo, la cual está vigente hasta nuestros días, Señor. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera o no lo hubiera dicho. He aquí voy a preparar lugar para vosotros, y si me voy y preparo lugar, vendré otra vez. Yo os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Ese es el camino que nosotros debemos tener trazado en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. En las cosas que no se ven, que son para vida eterna, y no las que se ven, que son para muerte y destrucción perpetua, Señor. Bendice a nuestros hermanos donde quiera que se encuentren, Señor. Los hermanos historicistas en todo lo ancho y faz de la tierra, Señor, para que pronto seamos un grupo unido, Señor, y proclamemos este último mensaje al mundo, el fuerte pregón, Señor, para así aligerar tu venida, Señor, y cuando estemos juntos en el reino de los cielos, pueda alabar y glorificar tu santo nombre por toda una eternidad, Señor. Amén. Te damos gracias, Señor. Guíanos en obediencia, Señor, guíanos en humildad. Amén. Amén. Amor y fe, y que la gracia a ti en el nombre glorioso de tu Hijo amado Cristo Jesús, que en el nombre sobre todo nombre. Amén. Amén. Se quedó la... Amén, hermano Luis, que el Señor lo bendiga. Amén, hermano. Gracias por la oración, gracias a nuestros hermanos que están ya con nosotros. Hoy, como hemos anunciado, mis apreciados hermanos, vamos a continuar con el estudio que hemos anunciado, que se titula La Tierra Gloriosa no es Estados Unidos, ni Palestina, ni Jerusalén. Es el pueblo fiel de Dios en toda nación, tribu y lengua. Ese es el título que le hemos asignado al estudio de esta noche y de otras que nos va a llevar para poder aclarar ante algunos hermanos, algunas personas que nos van a escuchar, aclarar
precisamente el contexto de Daniel 11, donde se menciona la tierra gloriosa. ¿Sí? Queremos decirles que en realidad vamos a ir al escrito está, con mansedumbre, con reverencia. El propósito no es aquí hacer quedar mal a nadie, ni tampoco atacar a nadie, sino más bien presentar de una manera sencilla la palabra de Dios y poder con oración, con la dirección del Espíritu Santo, poder ilustrar esta verdad. Hay algunas personas que vienen creyendo, y estoy generalizando, ¿cierto? Hay algunas personas que vienen creyendo que la tierra gloriosa es Estados Unidos. Y desde mucho tiempo atrás se había levantado el futurismo aplicándole el término tierra gloriosa a la Jerusalén de ahora. Entonces, con esta manera futurista de interpretar, pues obviamente se ha llevado al engaño a muchas personas. Lo que queremos hacer es presentar el fundamento de la palabra de Dios, el fundamento inspirado del espíritu de profecía, y también estaremos presentando algunos escritos de nuestros pioneros también. Esperamos que con la ayuda de Dios, mis amados hermanos, una vez que terminemos el estudio, que lo más seguro es que hoy no vamos a terminar de abarcar todo lo que vamos a estudiar respecto a este tema, haya claridad, podamos disipar algunas dudas y podamos realmente confirmar lo que el adventismo historicista acepta, de que la tierra gloriosa no es ni Estados Unidos ni Palestina, la tierra gloriosa ahora del tiempo del fin, ¿cierto? La tierra gloriosa del tiempo del fin no es ni Estados Unidos ni Jerusalén, sino que es el pueblo fiel de Dios de toda nación, tribu y lengua. Entonces, hermanos, voy a iniciar citando el concepto que algún hermano y algunas personas están creyendo, tomando unas citas de la profeta de Dios, especialmente en el conflicto de los siglos, para creer que la tierra gloriosa es Estados Unidos. ¿Sí? Las voy a leer para que algunas personas que vienen creyendo así no vayan a pensar que no las hemos leído, ¿cierto? O que de pronto para contrarrestar lo que vamos a decir saquen estas citas. Entonces vamos a leer lo que la profeta de Dios escribió. Pero, mis amados hermanos, antes de eso yo quiero hacer, lástima, no alcancé a escribir las preguntas aquí en el PowerPoint, pero mañana quizás lo vamos a hacer. Yo tengo unas preguntas, mis amados hermanos, ¿qué hacer? Unas preguntas que hacer. ¿En base a qué vamos a hacer estas preguntas? Son incógnitas que esperamos resolver en el transcurso del estudio. Discúlpenme, por favor, discúlpenme. El orden es este. Leamos primero lo que en Daniel 11 se menciona acerca de la tierra gloriosa. ¿Sí? Vamos a ir al escrito está y vamos a ver qué dice Daniel 11 sobre la tierra gloriosa. Hemos escrito aquí en la pantalla, ustedes tienen allí su Biblia, deben subrayar o encerrar el círculo el texto para hacer por lo menos referencia y decir, a ver, ¿dónde en Daniel 11, que es lo que estamos estudiando, la última profecía de Daniel y el fin del rey del norte, en dónde está escrito el término la tierra gloriosa? El versículo 16 de Daniel 11 dice, y el que vendrá contra él, ya sabemos que esta frase implica un poder que va a venir contra el rey del norte, o sea, Roma, que iba a venir contra el rey del norte, y el que vendrá contra él, o sea, Roma, hará a su voluntad. Ni habrá quien se le pueda parar delante.
y estará en la tierra deseable, la cual será consumida en su poder. Aquí hay un término que es la tierra deseable, que es el mismo término la tierra gloriosa. Y dice que este poder que iba a, digamos, a ocupar los territorios del rey del norte, iba a hacer su voluntad y que iba a entrar o iba a estar en la tierra deseable y que esa tierra deseable, la cual será consumida en su poder. El versículo 41 vuelve a mencionar la tierra gloriosa, dice, y vendrá a la tierra deseable, hablando ya del rey del norte como Roma, y vendrá a la tierra deseable. Y muchos caerán, o muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y lo primero de los hijos de Amón. Y en el versículo 45, recuerden que aquí están los textos escritos uno encima de otro, pero son el 16, el 41 y el 45. En el versículo 45, que es prácticamente el texto clave que vamos a estudiar en estos días, dice que el rey del norte plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte deseable del santuario, y vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. La versión Reina Valera que quizás usted tiene dice el versículo 45, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin, no tendrá quien le ayude. Fíjense que los términos tierra gloriosa, monte santo, como dice acá, monte glorioso y santo, tierra deseable, se refieren a la tierra gloriosa. Entonces vamos en base a este texto, cada vez que mencionemos la verdad del escrito está, tenemos que ver que no se va a aplicar ni a Estados Unidos, ni se va a aplicar a Jerusalén, a Palestina. Eso lo tenemos que ver porque prácticamente son tres conceptos que se manejan hoy en día. Algunos creen que la tierra gloriosa son los Estados Unidos. Algunos otros creen que la tierra gloriosa, inclusive es más antigua esta creencia del futurismo, creen que la tierra gloriosa es la tierra gloriosa del tiempo del fin, es la Palestina de hoy, es la Jerusalén de hoy. Y el concepto bíblico es que la tierra gloriosa no es Estados Unidos, ni Palestina, ni Jerusalén. Es el pueblo fiel de Dios de toda nación, tribu y lengua. Entonces, vamos a ir a las citas que la profeta escribe y aquí, mis amados hermanos, aquí, por favor, pido que cuando las leamos, pensemos si la hermana White está hablando de la tierra que ayudó a la mujer en Apocalipsis 12, o de la tierra gloriosa, o de Estados Unidos como la tierra gloriosa. A ver, vuelvo y planteo. En estas citas del conflicto de los siglos vamos a ver si la tierra de la cual está hablando la hermana Juay, la profeta de Dios, si esa tierra se refiere a la tierra que ayudó a la mujer o a la tierra gloriosa. Vamos a ver, vamos a ver. Dice en la página 575, esto se sostiene especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, donde la doctrina del verdadero día de reposo, o sea, el sábado, se ha predicado con más amplitud que en ninguna otra parte. Entonces a ellos, los que aceptan o dicen o creen y enseñan que Estados Unidos es la tierra gloriosa, toman esta cita porque dicen que Estados Unidos es la tierra gloriosa porque allí se enseñó la doctrina del verdadero día de reposo, o sea, el sábado, y es allí en Estados Unidos donde se ha predicado con más amplitud que en ninguna otra parte. Bueno, allí no dice que Estados Unidos sea la tierra gloriosa, ¿no? Ellos aducen eso por esto que estamos leyendo. Voy a seguir leyendo. En la página 436.
el republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación, hablando de Estados Unidos. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Millones han fondeado en sus playas y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra. ¿Ustedes encontraron ahí algún término que diga que Estados Unidos es la tierra gloriosa? No, ¿cierto? La hermana White habla de los principios fundamentales de la nación y habla donde los oprimidos y los pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a ese país con afán y esperanza. Millones han llegado hasta allá y Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra. Allí ni siquiera está el término deseable o glorioso o santo o monte santo. Vamos a seguir leyendo. La Constitución garantiza que el Congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión ni prohibirá el libre ejercicio de ella, y que ninguna manifestación religiosa será jamás requerida como condición de aptitud para ninguna función o cargo público en los Estados Unidos. Esta cita la utilizan para decir que como Estados Unidos es el país de la libertad religiosa, entonces Estados Unidos es la tierra gloriosa. Pero allí no dice nada al respecto, no se menciona nada de eso. Y otra cita dice, muchos cruzaron el océano y se establecieron en Norteamérica, ¿sí? Muchos cruzaron el océano y se establecieron en Norteamérica. ¿Dónde echaron los cimientos de la libertad civil y religiosa que fueron baluarte y gloria de los Estados Unidos? Bueno, aquí encontraba la palabra gloria, ¿cierto? Pero la palabra gloria no le está adjudicando a Estados Unidos que sea una tierra gloriosa, sino que está diciendo que en Estados Unidos se echaron los cimientos de la libertad civil y religiosa, que esos cimientos de la libertad civil y religiosa fueron baluarte y gloria de los Estados Unidos. Pero ¿se está refiriendo a quién? ¿A Estados Unidos o a los cimientos de la libertad civil y religiosa? Se está refiriendo a los cimientos de la libertad civil y religiosa, los principios fundamentales, mas no a la tierra como tierra gloriosa, como tal. ¿Sí? Hay otras citas que mañana las vamos a leer de la matutina Maranata, donde se menciona la tierra y vamos a ver si esas citas dicen algo o enseñan que Estados Unidos sea la tierra gloriosa. Eso lo vamos a ver mañana, ¿está bien? Entonces, hermanos, hasta aquí, con estas citas, muchos quieren pensar, quieren hacer creer, ¿cierto? Quieren hacer creer que, de acuerdo a esto, Estados Unidos es la tierra gloriosa porque fue en Estados Unidos donde se desarrolló el movimiento adventista. Allá fue donde se desarrolló, dicen ellos. Pero ellos no ignoran, es verdad que en Estados Unidos se desarrolló el movimiento adventista, ya estaba la profeta, ya estaba Guillermo Miller, pero hay que leer la historia también. Y recuerden que Estados Unidos no fue el país exclusivo donde el Señor levantó una veintena de predicadores para predicar la segunda venida de Cristo contemporáneos a Guillermo Miller. En el gran movimiento adventista, se habla del gran despertar religioso y se habla de personas con nombre propio, en Alemania, en Inglaterra, en Australia, en muchas partes donde estaban al igual, al paralelo con William Miller o Guillermo Miller y los que lo acompañaban, sus colaboradores, predicando el mensaje del advenimiento. Entonces, Estados Unidos sí fue escogido como el país, ¿cierto?, de la profecía, donde iba a crecer y a tener auge el adventismo, pero no lo caracteriza como la tierra gloriosa por eso.
También dicen que allá en Estados Unidos, porque es el país de la libertad, lo dijimos, y porque en Estados Unidos hay separación de la iglesia y el Estado, entonces que por eso es la tierra gloriosa. Pero eso lo vamos a ver si es verdad o no es verdad. ¿Está bien, hermanos? Hasta aquí, pues, citamos estos escritos para que las personas que van a estar escuchando esto, y especialmente los que están entendiendo sobre el asunto, eh, sepan que sí las leemos y que sí las contextualizamos. Ahora, hermanos, entonces las preguntas que tenemos es, de acuerdo a lo que hemos leído en la tierra gloriosa, en Daniel 11, hay unas preguntas que hacer. Hay unas preguntas respecto a Daniel 11. Las preguntas son las siguientes. ¿Dónde plantará sus tiendas el rey del norte? De acuerdo a Daniel 11:45. ¿Dónde plantará sus tiendas el rey del norte? ¿Plantará las tiendas en Estados Unidos literal o entre el pueblo de Dios de toda nación, tribu y lengua? ¿Dónde va a plantar sus tiendas el rey del norte? ¿En Estados Unidos de una manera literal como país? ¿Solamente allá va a plantear sus tiendas el rey del norte? Bueno, para responder esta pregunta, ya nosotros debemos tener claro, como espero que esté claro, quién es el rey del norte en el tiempo del fin. Y el rey del norte es el sistema papal. Entonces vale la pena hacerse una pregunta. Mire, el rey del norte planta, porque dice aquí el versículo 45, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte deseable del santuario, y vendrá hasta su fin y no tendrá quien lo ayude. Entonces la pregunta es, ¿el sistema papal en el tiempo del fin ha venido plantando y está plantando y seguirá plantando sus tiendas solamente en Estados Unidos o en toda nación, tribu, lengua y pueblo? Tenemos evidencias, hermanos, que a través de la ONU, el Vaticano, a través de la educación papal, ha establecido sus tiendas en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero Daniel 11 dice que es en la tierra gloriosa o en el monte deseable del santuario, entre las multitudes. Miren que solamente con esa pregunta ya nosotros comenzamos a pensar. El sistema papal no solamente ha plantado sus tiendas en Estados Unidos, porque Daniel dice que es en la tierra gloriosa o en el monte deseable del santuario donde va a establecer sus tiendas. Pero el papado, el sistema papal, ha implantado, está implantando, viene implantando y seguirá implantando sus tiendas a través de la ONU, a través de la Agenda 2030, a través de las entidades de Babilonia, a través del Vaticano, a través de la bestia, en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por eso el movimiento adventista es levantado, ¿cierto? Es levantado después de que se le quita el sello a las profecías de Daniel. Es levantado para que predique, de acuerdo a Apocalipsis 10, en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y es en ese contexto, hermanos, donde el sistema papal ha implantado sus tiendas en toda nación, tribu, lengua y pueblo, que Miguel se levanta para liberar a ese pueblo de toda nación, tribu y lengua, para libertarlo de la opresión del sistema papal. Ahora, es verdad que Estados Unidos juega un papel importante en la profecía. De hecho, Estados Unidos, hermanos, está escrito ahí en Apocalipsis 13 como el país de la profecía, y es muy importante que en este contexto, mis amados hermanos, nosotros tengamos muy presente, y espero que el tiempo nos dé, para revisar el capítulo 26 del conflicto de los siglos, que se titula Los Estados Unidos en la profecía, porque esto nos va a ayudar a aclarar, hermanos, a aclarar el claro papel de Estados Unidos en la profecía, como la segunda bestia de Apocalipsis 13
que noten que está unida a la primera bestia, tanto que está tan unida que le hace imagen a la primera bestia. Pero Daniel dice que el rey del norte, el sistema papal, va a implantar sus tiendas en la tierra gloriosa para destruirla, para perseguirla, ¿cierto? En el contexto espiritual. Y entonces esto nos dice a nosotros que obviamente Estados Unidos y el Vaticano en el gobierno de Ronald Reagan ya se unen, ¿cierto? Para destruir a Egipto, para destruir al ateísmo que originó Francia, ¿cierto? Pero, hermanos, el propósito del rey del norte para la tierra gloriosa es destruirla. Si Estados Unidos fuera la tierra gloriosa como nación, entonces Estados Unidos sería destruido por el sistema papal. Pero Estados Unidos está aliado como la segunda bestia. Bueno, esto obviamente es una pregunta que surge y que nos da para analizar un poco. Segunda pregunta. ¿La tierra gloriosa es Estados Unidos o el pueblo de Dios de toda nación, tribu y lengua? Bueno, lo estamos planteando nada más, ¿cierto? Y estamos planteando la pregunta. Vamos a poner el fundamento, el escrito está para que al final estas preguntas estén respondidas. Una tercera pregunta. Cuando Miguel se levante, ¿va a librar a su pueblo solo en Estados Unidos o en toda nación, tribu, lengua y pueblo? De Daniel 12:1. Mire, Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Ahora, si se va a levantar Miguel en aquel tiempo, es para liberar al pueblo. Si Estados Unidos fuera la tierra gloriosa, solamente Miguel se levantaría para liberar a los que están en esa tierra gloriosa. ¿Y los demás qué? Y los demás fieles de todo el pueblo, de toda nación, tribu, lengua y pueblo, que vamos a estar perseguidos y oprimidos por el sistema papal, ¿acaso porque estamos fuera de Estados Unidos no vamos a ser liberados, no vamos a ser libertados? ¿A quiénes es que va a libertar Miguel cuando él se levante? A los que están en toda nación, tribu, lengua y pueblo, oprimidos y perseguidos porque el rey del norte ha implantado sus tiendas en la tierra gloriosa. Y aquí el texto lástima no lo alcancé a copiar, de Daniel 12:1, por favor léanlo, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, será tiempo de angustia, cual no fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Y noten cuál es el pueblo que va a ser libertado. ¿Será el pueblo que está en Estados Unidos? ¿Será solamente los adventistas del séptimo día fieles, historicistas que están en Estados Unidos? Aquí dice claramente el texto, todos los que se hallen escritos en el libro. Y todos los que se hallan escritos en el libro que van a ser libertados, no solamente van a estar dentro de Estados Unidos. Hermanos, quiero decirles que los adventistas fieles al Señor muy pronto van a salir de Estados Unidos. Y vamos a leer unos textos, unos pasajes donde Jaime White escribió que llegará el tiempo donde los que quieran salir de Estados Unidos no lo van a poder hacer. ¿Sí? No lo van a poder hacer. Pero los entendidos que van a ver cuál es la suerte que le espera a Estados Unidos. Y esto lo tengo que decir, hermanos. Y el tema que vamos a tratar cuando ya sea el momento, le vamos a llamar Estados Unidos, ¿es la tierra gloriosa o es la tierra que está de la ruina, de la apostasía nacional y ruina nacional? Una de dos tenemos que escoger. Estados Unidos, ¿es la tierra gloriosa o es la tierra que
que va a desarrollar una apostasía nacional y por lo cual le vendrá una ruina nacional? Esa pregunta la tenemos que desarrollar, hermanos, ¿cierto? Muy bien. Sigo con mis preguntas acá planteadas. Ya la dijimos. ¿Estados Unidos es la tierra gloriosa o la tierra que está en apostasía nacional y en ruina nacional? Otra pregunta. ¿Qué escribió la profeta Elena de White de Estados Unidos? ¿Escribió como la tierra que ayudó a la mujer o escribió como la tierra gloriosa? Es una pregunta que también debemos responder. Cuando la profeta escribió sobre Estados Unidos, refiriéndose a la tierra, ¿escribió como la tierra gloriosa o como la tierra que ayudó a la mujer de Apocalipsis 12? Interesante, ¿cierto? Una pregunta más. ¿Qué características tenía la tierra gloriosa en el Antiguo Testamento? ¿Qué características? Una pregunta más. ¿Quién es liberado del rey del norte en el tiempo del fin? ¿Quién es liberado? ¿El pueblo que está solamente en Estados Unidos, el pueblo fiel? ¿O todo el pueblo de toda nación, tribu y lengua que está en toda la ancha faz de la tierra? Una pregunta adicional. ¿Quiénes son los que van a caer cuando el rey del norte entre a la tierra gloriosa? ¿Quiénes son los que van a caer? Porque, hermanos, cuando en el versículo 41 leemos que el rey del norte, el sistema papal, vendrá a la tierra gloriosa, la tierra deseable, y muchos caerán. ¿Quiénes son los que van a caer? ¿Solamente los apóstatas que están en Estados Unidos? ¿O todos aquellos que reciban la marca de la bestia en toda nación, tribu y lengua y pueblo? Una pregunta también que hay que responder. Bueno, hermanos, la última pregunta es entonces, ¿le llamó la profeta de Dios a la iglesia el Israel espiritual? ¿El santo monte de Dios? ¿Le llamó la profeta de Dios a la iglesia de toda nación, tribu, lengua y pueblo? ¿Le llamó la tierra gloriosa al Israel espiritual? Bueno, mañana escribo las preguntas para que al final podamos responderlas, ¿verdad? Entonces, voy a avanzar. Les pido excusas, hermanos, porque lo más seguro es que las preguntas sobre este tema no las podamos hacer hoy, sino quizás en el momento en que terminemos de presentar el fundamento, porque quizás en las preguntas que ustedes tienen vaya a estar la respuesta en el desarrollo del tema. Entonces, quizás hemos ahorrado tiempo así. Tengamos en cuenta lo siguiente. ¿Cuáles son las 3 Babilonias que se habla en la Biblia? En Jeremías 25, del 8 al 11, se dice, por tanto, esta es la primera Babilonia en los tiempos de Jeremías. Por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos. Por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré yo y tomaré todos los linajes del norte, que es el Aquilón, dice el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Hermanos, en Jeremías 25, Jeremías le llama al rey de Babilonia, Nabucodonosor, le llama el rey del norte. ¿Sí? Tomaré todos los linajes del Aquilón, dice el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y traerélos contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y pondrlos por escarnio y por silbo y en soledades perpetuas, y haré que perezca de entre ellos voz de gozo y voz de alegría, voz de desposado y de desposada, ruido de muelas y luz de lámpara. Y toda esta tierra será puesta en soledad, en espanto, y servirán estas gentes al rey de Babilonia 70 años. Aquí en Jeremías 25, el Señor profetizó el tiempo en que
el, el pueblo de Israel, su tierra gloriosa, iba a estar cautiva en Babilonia, dijo 70 años. Por eso en Daniel 9 se narra que dice que Daniel 9 estaba revisando los años que la tierra gloriosa, el pueblo de Israel iba a estar cautivo en Babilonia. Y dice que estaba leyendo Jeremías, los rollos de Jeremías, y leyó que eran 70 años. Entonces ayunó y oró porque estaba por cumplirse las desolaciones. Esa es la primera Babilonia de la Biblia. Sí, la Babilonia en tiempos de Jerusalén. Jeremías también dice de esta Babilonia, y díjome el Señor, del Aquilón, o sea, del norte, se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. También se llama al rey del norte a esta Babilonia. Porque he aquí que yo convoco todas las familias de los reinos del Aquilón, del norte, dice el Señor, y vendrán y pondrá cada uno su asiento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y en todas las ciudades de Judá. Recuerden que este es, hermanos, este es el tipo, esta es la realidad. Esto es lo que se presentó en tiempos de Jeremías. Pero esto iba a tener una aplicación espiritual también. Y por eso es que los futuristas dicen, ya ve, allí dice que que se va a establecer junto a los muros, a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y en todas las ciudades de Judá. Y entonces Jerusalén fue destruida y nada que ver la Jerusalén de antes con la aplicación espiritual. Leamos otro texto más para ver la Babilonia que cayó en 1844. Y otro ángel le siguió diciendo, ya es caída Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Nosotros sabemos como adventistas historicistas que este versículo se cumplió en 1844 cuando aquellas personas que vinieron de diferentes denominaciones rechazaron el mensaje, se volvieron para allá y formaron la Babilonia. La Babilonia es caída. Y la tercera Babilonia es la Babilonia de Apocalipsis 17, 5 y Apocalipsis 18, donde dice que en su frente tenía un nombre escrito, misterio, Babilonia la Grande. Esta Babilonia ya es diferente a la Babilonia de 1844 y a la Babilonia de tiempos de Jeremías, porque esta es la gran Babilonia, porque ahora ya tiene unido a los reyes de la tierra, a todas las denominaciones caídas, incluyendo la Corporación Adventista, ya tiene unido a la ONU, a los movimientos LGBTI y todas estas instituciones, a la Organización Mundial de la Salud, todas estas instituciones que forman parte del sistema del anticristo. Por eso se le llama la Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Y si es madre, pues tiene hijas. Y las hijas son esas denominaciones que rechazan el sábado, que que guardan el domingo y que están en apostasía y de las abominaciones de la tierra. Eso lo debemos tener bien claro. Entonces, hermanos, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar un fundamento donde la Biblia y el Espíritu de Profecía hablan de la tierra gloriosa como el Israel espiritual. Esto es bien importante, hermanos. Vamos a leer. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros, está hablando el apóstol Pedro, le está hablando a los que les escribió la carta y por lo tanto a nosotros también. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Miren que Pedro no se refiere a Estados Unidos como la nación santa. Él dice vosotros, las personas, los fieles, los seguidores de Cristo, los discípulos de Cristo, los que creen, los que aceptan su justicia, los que le obedecen. Vosotros sois la nación santa. Vosotros sois la tierra gloriosa.
Vosotros sois el santo monte de Dios, el pueblo adquirido por Dios. Vosotros, no un país, vosotros. ¿Qué más dice? En Profetas y Reyes, en la página 526, párrafo 4, y 527, párrafo 1, dice la profeta así. Lo que Dios quiso hacer en favor del mundo por Israel, la nación escogida, lo realizará finalmente mediante su iglesia que está en la tierra hoy. Miren de claro, hermanos. Lo que Dios quiso hacer en favor del mundo por Israel, la nación escogida, lo realizará finalmente mediante su iglesia que está en la tierra hoy. Allí la profeta le está aplicando a la iglesia que está en la tierra hoy, a la iglesia fiel, le está aplicando el término como nación escogida, Israel espiritual. Ya dio su viña, en la parábola de la viña de Isaías, ya dio su viña a renta a otros labradores, que somos nosotros, a saber, a su pueblo guardador del pacto que le dará fielmente el fruto a sus tiempos. Miren que ella identifica al Israel espiritual, a la iglesia, como el pueblo guardador del pacto. Ese pueblo guardador del pacto que obedece su pacto, que obedece su ley, le va a dar fielmente el fruto a sus tiempos. Nunca ha carecido el Señor en esta tierra de representantes fieles, que consideraron como suyos los intereses de Él, que estos testigos de Dios se cuentan entre el Israel espiritual. Qué bonito, hermanos, qué claridad. Estos testigos de Dios, acá arriba dice, lo realizará finalmente mediante su iglesia. Y acá dice, estos testigos de Dios se cuentan entre el Israel espiritual y se cumplirán en su favor de la iglesia fiel, todas las promesas del pacto que hizo Jehová con su pueblo en la antigüedad. Hermanos, no hay duda aquí, hay claridad de que el Israel espiritual ahora es la iglesia fiel. Hoy la iglesia de Dios tiene libertad para llevar a cabo el plan divino para la salvación de la humanidad perdida. Pero, gracias a Dios, su iglesia no está ya en servidumbre. Ya no estamos esclavos. Al Israel espiritual, o sea, a nosotros, que el apóstol Pedro dice, vosotros sois nación santa. Al Israel espiritual han sido devueltos los privilegios que fueron concedidos al pueblo de Dios cuando se le libertó de Babilonia. En todas partes de la tierra, miren, lástima que no puedo subrayar acá, en todas partes de la tierra, no solamente en Estados Unidos, en todas partes de la tierra, hombres y mujeres están respondiendo al mensaje enviado por el cielo, acerca del cual Juan el revelador profetizó que sería proclamado antes del segundo advenimiento de Cristo. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio es venida. Hermanos, el Israel espiritual, el Israel de Dios del tiempo del fin, está en todas partes de la tierra. Sigo leyendo. Las huestes del mal no tienen ya poder para mantener cautiva a la iglesia, porque ha caído Babilonia, aquella grande ciudad que ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y al Israel espiritual se da este mensaje. A ver, hermanos, al Israel espiritual, a la tierra gloriosa, a la nación santa, al linaje escogido, al real sacerdocio, se le va a dar esta orden, este mensaje. Salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Entonces, el Israel espiritual, el monte santo de Dios, la tierra gloriosa, es la iglesia fiel, no es Estados Unidos.
Y aquí está la cita de lo que acabamos de leer. Así como los cautivos desterrados escucharon el mensaje, huid en medio de Babilonia, Jeremías 51:6, y fueron devueltos a la tierra prometida, los que hoy temen a Dios prestan atención a la orden de retirarse de la Babilonia espiritual. Fíjese que así como hay Israel espiritual, así como hay tierra gloriosa espiritual, hay Babilonia espiritual. Y así dice, así como los cautivos desterrados escucharon el mensaje, huid de en medio de Babilonia y fueron devueltos a la tierra prometida, los que hoy temen a Dios prestan atención a la orden de retirarse de la Babilonia espiritual y pronto se destacarán como trofeos de la gracia divina en la tierra hecha nueva, la Canaán celestial. Una cita más. Profetas y Reyes, página 528, párrafo 4. En estas horas finales del tiempo de gracia concedido a los hijos de los hombres, cuando falta tan poco para que la suerte de cada alma sea decidida para siempre, el Señor del cielo y de la tierra espera que su iglesia se levante a obrar como nunca antes. Los que han sido libertados en Cristo por un conocimiento de la verdad preciosa son considerados por el Señor Jesús como sus escogidos. Las mismas palabras de Pedro. Vosotros sois linaje escogido, nación santa. Hermanos, la tierra gloriosa, el monte santo de Dios no son los Estados Unidos, es el pueblo de Dios fiel de toda nación, tribu, lengua y lengua. Son considerados por el Señor Jesús como sus escogidos, favorecidos por sobre todos los demás en la tierra. Mire, escogidos, favorecidos sobre todos los demás en la tierra. Y Él espera de ellos que manifiesten las alabanzas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las bendiciones tan liberalmente concedidas deben ser comunicadas a otros. La buena nueva de la salvación debe ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Para eso nos ha escogido el Señor. No nos ha escogido para hacer alarde de que sí somos nosotros los únicos. No. Si nosotros no estamos cumpliendo la misión, pues no somos el Israel espiritual de Dios. No somos el real sacerdocio ni la nación santa. ¿Cierto? Profetas y Reyes, página 526, párrafo 4. Lo que Dios quiso hacer en favor del mundo por Israel, ya lo leímos, lo repetimos, la nación escogida lo realizará finalmente mediante su iglesia que está en la tierra hoy. ¿Cierto? Esta ya lo leímos, pero queremos resaltar. Estos testigos de Dios se cuentan entre el Israel espiritual y se cumplirán en su favor todas las promesas del pacto que hizo Jehová con su pueblo en la antigüedad. Promesas para los últimos días y joyas de los testimonios, tomo 5, ahí en las respectivas páginas. Hermanos, miren lo que dice. El Señor me ha mostrado que cuando el Israel de hoy se humille delante de él y quite toda inmundicia del templo de su alma, Dios escuchará sus oraciones en favor de los enfermos y dará eficacia a los remedios empleados contra la enfermedad. Hoy precisamente mi hermano me preguntaba, mi hermano de Perú me preguntaba, ¿por qué es que hoy en día nosotros oramos y la gente no es sanada instantáneamente? Aquí hay una respuesta. Aquí hay una respuesta. El poder de Dios siempre ha estado a disposición. Quienes hemos fallado somos nosotros. Por eso dice, el Señor me ha mostrado que cuando el Israel de hoy, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, la tierra gloriosa, el monte santo de Dios, se humille delante de él y quite toda inmundicia del templo de su alma, Dios escuchará sus oraciones en favor de los enfermos y dará eficacia a los remedios empleados contra la enfermedad. Pero los remedios empleados contra la enfermedad no son los medicamentos, ni la quiropraxis, ni las terapias de la nueva era, ni
ni las gotas del diablo de la nueva era, ¿no? Son los agentes sencillos de la naturaleza a través de los cuales obra el poder de Dios. Esas hierbas, ese barro, esa agua, esas frutas, eso no tiene poder. El poder lo tiene Dios, que obra a través de estos remedios sencillos empleados contra la enfermedad. Esa es la verdadera obra médico-misionera, hermanos. Un texto bíblico para complementar. Gálatas 6, 15 y 16. Porque en Cristo Jesús, dice Pablo, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Ya no hay judío, no hay griego. Aquí vale la nueva criatura. Y todos los que anduvieren conforme a esta regla, pase sobre ellos y misericordia y sobre el Israel de Dios. No es solamente sobre los estadounidenses. Todos aquellos que obedezcan, pase sobre ellos y misericordia y sobre el Israel de Dios. Aquí estamos confirmando que el Israel espiritual es su iglesia fiel. Efesios 5:27, por eso dice, para que la presentase a sí mismo. Miren este término. Iglesia gloriosa. Está como relacionado con tierra gloriosa. Iglesia gloriosa. ¿A quién le llama el apóstol Pablo gloriosa? A su iglesia. En toda nación, tribu, lengua y pueblo. No a un país. Un país que se une a Roma, hace la imagen de la bestia y ordena, hermanos, que la gente reciba la marca de la bestia. El país que va a ordenar, el país que hace la imagen de la bestia y el país que va a ordenar la marca de la bestia, no puede ser la tierra gloriosa, hermanos. Es su iglesia, son sus hijos fieles en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y esa iglesia no debe tener mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bueno, hermanos, hemos revisado hasta aquí, ¿cierto? Hemos revisado hasta aquí algo como para iniciar a poner el fundamento sobre lo que es la tierra gloriosa y para ir descartando opciones de que Estados Unidos no se menciona ni en los textos bíblicos ni en los escritos de la profeta como tierra gloriosa. Hasta aquí no hemos leído eso, ¿cierto? Entonces, hermanos, quiero que empatemos acá. Empatemos acá con el libro que venimos estudiando, que se llama El Rey del Norte en Jerusalén. El Rey del Norte en Jerusalén. Y al respecto, vamos a analizar lo que es el glorioso Monte Santo. En este escrito, permítanme aquí regresarme un poquito, ¿cierto? Regresarme un poquito, ¿cierto? Quiero decirles lo siguiente, hermanos. Mire, acá hay un escrito donde dice, hablando, aquí está, aquí. Hablando de la interpretación jesuita que le aplica el término tierra gloriosa a Jerusalén, a Palestina, recuerden que el pastor Ware, que estamos leyendo y que nos está ilustrando en este estudio, él escribió esto en 1949. Y ya en esa época existía el futurismo, porque él lo menciona en este libro, y aquí en este texto que vamos a ver lo menciona. Y va a mencionar la interpretación futurística de aplicarle a Israel el término, a la Tierra Santa, a Jerusalén, a Palestina, a aplicarle la tierra gloriosa del tiempo del fin. Pero ahora tenemos que ampliar ese concepto y decir que no es solamente una mala interpretación aplicarle a Palestina en el tiempo del fin el término la tierra gloriosa, sino también aplicarle a Estados Unidos
porque este concepto falso de que Estados Unidos es la tierra gloriosa, pues es, para él quizás no lo mencionó, porque de pronto en ese momento no lo conocía o no se diseminaba, pero hoy en día es un concepto que tristemente muchos de los que dicen ser judíos, de los que dicen ser adventistas, independientes o de sostén propio, separados de la corporación, están teniendo este concepto. Es un concepto equivocado que manejan muchos movimientos y personas que tienen no solamente una falsa interpretación de las profecías, porque este problema, mis amados hermanos, no es solamente de una incorrecta interpretación. Los que aceptan que Estados Unidos es la tierra gloriosa tienen un problema de identidad. Es un problema también de identidad espiritual. No solamente, hermanos, es una mala interpretación, sino es un problema de identidad. ¿Saben por qué? Porque aquel que acepta que la tierra gloriosa es Estados Unidos, yo le quiero preguntarles, ¿se está excluyendo a sí mismo de la tierra gloriosa? ¿Se está excluyendo a sí mismo de la nación santa? ¿Se está excluyendo a sí mismo del Israel espiritual? Obvio que sí, porque le está adjudicando solamente a Estados Unidos como país o en últimas a los fieles de Estados Unidos que están en ese territorio geográfico literal. A ellos le está adjudicando el término. Y los que están fuera de Estados Unidos, los fieles de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, es un problema de identidad porque la persona que acepta que Estados Unidos es la tierra gloriosa, se está excluyendo de la tierra gloriosa. Hay que decirlo así. Pero voy a leer esta parte. Dice, los adventistas del séptimo día no deben seguir el sistema futurístico. Fíjese que en el año 1949, cuando el pastor Louis Ware escribió, ya está mencionando a los futuristas. No deben los adventistas del séptimo día seguir el sistema futurístico cuando interpretan Daniel 11:45. ¿Y qué dice Daniel 11:45? Es el texto que estamos estudiando y el texto a analizar. Hablando del rey del norte, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Él va a hacer referencia allí que los adventistas del séptimo día no deben seguir el sistema futurístico al interpretar el término de Daniel 11:45 de que el rey del norte va a plantar las tiendas de su palacio entre los mares y en el monte glorioso y santo. No deben seguir la interpretación futurista de aplicarle eso a Jerusalén, menos ahora a Estados Unidos. El sistema futurístico, que es la contrapartida de Satanás del mensaje del tercer ángel, enseña la interpretación estrictamente literal de las profecías concernientes a Israel y a la Tierra Santa. Hermanos, pero aquí debemos incluir, me da mucha tristeza con aquellos que están aceptando e interpretando que Estados Unidos de manera literal es la tierra gloriosa. Aquí también calzarán ellos. Aquí el pastor no lo escribió porque de pronto no tenía en esa época el auge que tiene ahora, pero aquí también calzan los que le están dando la interpretación de que Estados Unidos de manera literal es la tierra gloriosa. El sistema futurístico, que es la contrapartida de Satanás del tercer mensaje angélico, enseña la interpretación estrictamente literal de las profecías concernientes a Israel y la Tierra Santa. Hay una Biblia que es tergiversada y dice así:
La Biblia de Scofield, página 918, en las observaciones de Daniel dice, la profecía no está relacionada en sí misma con la historia propiamente dicha, sino que solo con la historia en la medida en que se afecta a Israel y a la Tierra Santa. Dice ese comentario, fíjense, de tergiversado. De acuerdo con esta versión, el futurismo interpreta Daniel 11 y otras profecías en relación a Palestina, que ahora debemos incluir a Estados Unidos. Esta es la diferencia básica entre el futurismo y nuestro mensaje. Leyendo las observaciones en la Biblia de Scofield, se verá que todas las profecías que nosotros como pueblo aplicamos espiritualmente o antitípicamente en relación con Israel espiritual en todo el mundo, ellos las aplican literalmente en relación a Palestina y a los judíos, y ahora tenemos que añadirle, y a Estados Unidos. Apenas este hecho ya debiera ser con que los adventistas del séptimo día rehuyeran el sistema futurístico cuando interpretan Daniel 11 del 40 al 45 y ahí esos otros textos. Y tengo que decir acá, los adventistas que están escuchando de otros, que están aplicándole a Estados Unidos el término tierra gloriosa, tienen que huir de esos sistemas o de esas personas. Claro está, aquí estamos haciendo la aclaración para que estos hermanos o estas personas que están interpretando así, pues escuchen, se den la opción de poder comparar los textos y analizar y pensar. El escrito está que estamos leyendo, tiene razón. Aquí dice, el pastor dice, el espíritu de profecía nos guía en nuestra interpretación. ¿Sí? Que la tierra gloriosa no es Palestina ni es Estados Unidos. Somos guiados por el espíritu de profecía en relación a la interpretación de profecías que envuelven Palestina y Estados Unidos. En Ezequiel 34, bajo el cuadro de la manada de Dios con un pastor sobre ellos, Israel se alimenta sobre las altas montañas de Israel. El pueblo de Israel se alimenta sobre las altas montañas de Israel. ¿A quién representará las altas montañas de Israel? Comentando este capítulo, la sierva del Señor dice, Cristo aplicó estas profecías a él mismo. Dice el Desahogo de las Gentes, página 475. Refiriéndose a las profecías de Ezequiel relacionadas con las montañas de Israel, el espíritu de profecía declara nuevamente, muchas y maravillosas son las promesas registradas en la escritura relacionadas con la iglesia. ¿Sí? Miren cómo la profeta de Dios en el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 479, dice que refiriéndose a las profecías de Ezequiel relacionadas con las montañas de Israel que Cristo aplicó a sí mismo, la profeta de Dios declara nuevamente, muchas y maravillosas son las promesas registradas en la Escritura relacionadas con la iglesia, no con Estados Unidos, ni solamente con Palestina. Un pastor terrenal conoce su rebaño. Así también el pastor divino conoce su rebaño. ¿Y cuál es el rebaño del pastor divino? El cual está dispersado por todo el mundo. El Israel espiritual, la tierra gloriosa. Así las designaciones de la tierra de Israel, su tierra, las montañas de Israel y otras se refieren ahora al reino mundial de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el pastor Wells sí tenía bien claro, hermanos, lo que era el Israel espiritual, lo que era la tierra de Israel, lo que era su tierra, lo que eran las montañas de Israel.
lo que era la tierra gloriosa, se refieren ahora al reino mundial de nuestro Señor Jesucristo. En esta luz tenemos que interpretar Daniel 11:45. Entonces ahora sí vamos a revisar, hermanos, en este capítulo 16, vamos a revisar el glorioso santo monte, el glorioso monte santo. Y eso nos va a ayudar, hermanos. Y aquí, por favor, alisten sus Biblias, ¿cierto? Porque vamos a revisar algunos textos que tienen que ver con el glorioso monte santo, para descartar que es Palestina y para descartar que es Estados Unidos, la tierra gloriosa. Para descartar que la tierra gloriosa es Palestina o la Jerusalén literal, y para descartar que la tierra gloriosa es Estados Unidos. Pareciera increíble, si fuese necesario, probar a adventistas del séptimo día iluminados que Jerusalén hoy, y añadimos, cada vez que leamos tenemos que añadir, que Jerusalén y Estados Unidos hoy no puede ser designada por el Señor como el glorioso santo monte, o la tierra gloriosa, o el monte sagrado tan justo. La profecía no declara que Jerusalén ni Estados Unidos, que antiguamente Jerusalén fue santa, será donde el rey del norte llegue a su fin. Hermanos, la pregunta es, una pregunta más, ¿dónde es que el rey del norte va a llegar a su fin? ¿Dónde? El libro se titula El rey del norte en Jerusalén. ¿Pero en cuál Jerusalén? ¿En la Jerusalén literal? Para los futuristas que creen que la tierra gloriosa es Jerusalén literal o Palestina literal ahora. Y para aquellos que creen que Estados Unidos es la tierra gloriosa ahora, les preguntamos, ¿dónde es que el rey del norte va a llegar a su fin? ¿En dónde es que el sistema papal va a llegar a su fin? ¿En la Jerusalén literal? ¿En Estados Unidos literal? ¿En dónde es? ¿En dónde es que va a llegar a su fin? ¿Sí? En la Jerusalén espiritual, dice mi hermana Mónica. Amén. Amén. Lo estamos leyendo, ¿cierto? Entonces, la profecía no declara que Jerusalén ni Estados Unidos, Jerusalén que antiguamente fue santa, será donde el rey del norte llegue a su fin. La profecía se refiere a lo que será glorioso y santo en el tiempo en que el rey del norte llegue a su fin. Hermanos, permítanme, por favor, lástima que este PDF no me permite aquí subrayar, pero quiero que volvamos a leer esto, hermanos. Miren, la profecía no declara, estoy leyendo aquí, la profecía no declara que Jerusalén, la profecía de 2011, la profecía no declara que Jerusalén, ni Estados Unidos, le añado, será donde el rey del norte llegue a su fin. La profecía se refiere a lo que será glorioso y santo en el tiempo en que el rey del norte llegue a su fin. ¿Y qué es lo que va a ser glorioso y santo en el tiempo donde el sistema papal llegue a su fin? ¿Qué será lo que va a ser glorioso y santo? ¿Estados Unidos o todo creyente fiel, la iglesia, la nación santa? Vosotros sois linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, en toda nación, tribu, lengua y pueblo. El rey del norte va a llegar a su fin, pero es una pregunta, excúsenme en el término, incongruente la que yo podría hacer. Si el rey del norte va a llegar a su fin en el santo monte de Dios o en la tierra gloriosa, y si Estados Unidos es la tierra gloriosa, quiere decir entonces que el sistema papal va a llegar a su fin solamente en Estados Unidos, que es la tierra gloriosa. Es imposible, es incongruente, ¿cierto? El sistema papal es un poder
que gobierna toda la tierra. Toda la tierra se ha maravillado en pos de la bestia. Y a toda nación, tribu, lengua y pueblo ordena que se le imponga la marca de la bestia, no solamente en Estados Unidos. O yo pregunto, ¿acaso la marca de la bestia se va a establecer solamente en Estados Unidos? ¿Acaso la persecución, el pequeño tiempo de angustia se va a dar solamente en Estados Unidos? ¿Acaso el cierre de la gracia se va a dar solamente para Estados Unidos? Hermanos, es incongruente esto, ¿cierto? Sigo leyendo. En la profecía de Daniel 8 y 9, 70 semanas, las 70 semanas o 490 años, fueron separados para la nación judía y, como se le dijo a Daniel, y tu santa ciudad, la nación judía, separados de esos 2300 años, 490 años de tiempo de gracia, de Daniel 9:24. En el término de ese periodo, ¿cuál es el término de ese periodo? ¿Cuál es el término de las 70 semanas? El año 34, después de Cristo. En el término de ese periodo, cuando se acabó ese periodo de las 70 semanas, los judíos y Jerusalén fueron rechazados como el pueblo y la ciudad de Dios. Hermanos, si los judíos y Jerusalén fueron rechazados como el pueblo y la ciudad de Dios, ¿qué razón tenemos para decir ahora que Estados Unidos es el pueblo y la ciudad de Dios para llamarle la tierra gloriosa? Y no estoy bravo, hermanos, no estoy bravo. Solamente estoy haciendo preguntas, ¿verdad? No tenemos razón ni fundamento para llamarle ni a Jerusalén ni a los judíos de hoy. Le vamos a llamar tu ciudad santa, la ciudad santa, ni la tierra gloriosa, menos a Estados Unidos. Después del completo e irrevocable rechazo de Dios a los judíos literales, la ciudad literal de Jerusalén y el templo literal. Los escritores del Nuevo Testamento se refieren a la iglesia como siendo Israel. Hermanos, los escritores del Nuevo Testamento se refieren a la iglesia, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa. A la iglesia se refieren como siendo el Israel. Hermanos, y nosotros somos el Israel espiritual. Y aquí está Gálatas 6:16, que lo leímos. En Apocalipsis 7, 4 al 8 y 21, 12, también se menciona este asunto. En Romanos 2, capítulo 28, capítulo 2, versículos 28 y 29, se menciona como el templo en 1 Corintios 3, como el monte Sión en Hebreos 12, en Romanos 10, 13, en Isaías 28, 16, Primera de Pedro 2, del 6 al 8. Ahí algunos textos de esos ya los leímos. Y comparemos Isaías 59, 20 con Romanos 11, 26 y muchos más. Se le llama Jerusalén en Hebreos 12, 22. La santa ciudad en Apocalipsis 11, 2. A la iglesia. No a Estados Unidos. No a Jerusalén. Es a la iglesia, donde todos estos textos que los mencionamos aquí se citan no para referirse a Jerusalén literal, ni a Palestina literal, sino a la iglesia, y menos a Estados Unidos. ¿Sí? Aquí voy a dejar ahí los textos un ratico, hermanos, para que ustedes los puedan apuntar y como los bereanos, consultarlos. ¿Sí? El Santo Monte o la Tierra Gloriosa o la Nación Santa. El Santo Monte se refiere al lugar de habitación de Dios, de acuerdo a los textos que aparecen ahí. Jerusalén fue llamada el Monte del Señor de los Ejércitos, el Monte Santo, solamente cuando el Señor habitó en medio de Jerusalén. Hermanos,
Aquí está descartando que la Jerusalén moderna, a la Palestina moderna, se le pueda seguir llamando el Monte Santo, el Monte del Señor de los Ejércitos. Y también vamos a descartar, si a la Jerusalén moderna no se le puede llamar así, ¿qué vamos a pensar de Estados Unidos? Que en la profecía se constituye el poder que representa la segunda bestia de Apocalipsis 13, que trabaja en armonía con la primera bestia, que tiene cuernos de cordero, pero que habla como dragón. Señores, por favor, ¿cómo le podemos llamar la tierra gloriosa a un país que está representando y que está hablando como la voz del dragón? Es inconsistente, mis amados hermanos y amigos. Es incongruente. Es un concepto errado de interpretación profética y es un concepto de una falsa identidad, porque el que acepta que Estados Unidos es la tierra gloriosa se está excluyendo del pueblo de Dios, del Israel espiritual. No sabe quién es. Se está autoengañando. Se está autoerradicando de la nación gloriosa. Se le puede llamar el monte del Señor el monte del Señor de los ejércitos o el monte santo a Jerusalén solamente cuando el Señor habitó en medio de Jerusalén. Porque sí habitó el Señor en medio de Jerusalén y le llamó en su momento mientras fue fiel. Mi santo monte, la tierra gloriosa. La Jerusalén literal no es ahora el glorioso santo monte, menos Estados Unidos. Una designación así le corresponde únicamente a la iglesia. Las cosas son santas solamente cuando poseen un verdadero relacionamiento con la divinidad. La presencia de Dios hace santo el suelo sobre el cual Moisés estaba parado, en Éxodo 3:5. El antiguo Israel se volvió una nación santa, de acuerdo a Éxodo 19:6, Levítico 20:26 y otros textos, cuando Dios habitó entre ellos. Por eso dijo en Éxodo 25:8, harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. Pero el término pueblo santo, aplicable a los judíos literales hasta el tiempo de su rechazo, le pertenece ahora al Israel espiritual. No le pertenece a la Jerusalén literal y no le pertenece a Estados Unidos. El término pueblo santo, ni monte santo, ni tierra gloriosa. En cuyo medio el Señor habita hoy. Allí hay otros términos, hermanos, allí hay otros textos que yo sé que ustedes lo están apuntando ahí. El término del Santo Monte le perteneció a Jerusalén en la medida en que la presencia de Dios estaba ahí, pero ese término no se le puede aplicar después que Dios retiró su presencia y favor cuando rechazó a la nación judía como su pueblo. Hermanos, si esto pasó como con la nación judía, cuando el Señor la rechazó como su pueblo, bueno, ¿qué características tiene Estados Unidos para que el Señor ahora le pueda decir que es mi nación santa, mi tierra gloriosa, mi monte santo? ¿Qué características tiene? Las únicas características son que están en apostasía nacional y que a esa apostasía nacional le vendrá la ruina nacional. ¿Cómo se le puede aplicar a un país que está en apostasía nacional y que va a tener ruina nacional? ¿Cómo se le puede aplicar el término de la tierra gloriosa y santa? Es verdad que en Estados Unidos ocupó un lugar prominente en el mensaje adventista. Eso es verdad, no lo podemos negar. Es la tierra que ayudó a la mujer, la tierra de la libertad. Es verdad. Es verdad que sus principios, por muchos años, de la Constitución de 1776, hicieron eco de lo que Dios quería. Una iglesia sin papa y un estado sin rey. Es verdad que cuando inició
nació o surgió o se levantó con cuernos de cordero. Pero este país ya está hablando como dragón. Viene hablando como dragón hace muchos años. Viene hablando como dragón. Y terminará hablando como dragón. Y terminará en apostasía total como país. Terminará decretando que las personas, todos, libres y esclavos, ricos y pobres, niños, todos reciban la marca de la bestia. Y va a terminar decretando muerte para aquellos que no obedezcan y que no reciban la marca de la bestia. ¿Cómo se le puede llamar tierra gloriosa a un país que está en apostasía y que le vendrá ruina nacional? Un país que está unido al Vaticano. Un país que forma parte, hermanos, de la Trinidad de Satanás. El dragón, la bestia y el falso profeta. No le podemos llamar la tierra gloriosa a este país. Ese término de el Santo Monte o la tierra gloriosa, ese término le pertenece ahora a la iglesia. La iglesia es una nación santa, una casa espiritual, un santo sacerdocio, ofreciendo sacrificios espirituales sobre el monte Sión. Y hermanos, Primera de Pedro 2, del 5 al 9 lo dice. Apocalipsis 14, 1. Ezequiel 34, 13 al 14. Ezequiel 36, del 1 al 8. Y 40 al 48. En el Nuevo Testamento, después del rechazo por parte de Dios de la nación judía, existe un silencio total en relación a Jerusalén como siendo santa o no figura de ninguna manera en los planes o propósitos de Dios. Y vuelvo y aclaro, si Jerusalén no tiene después del rechazo, después del año 34, en el Nuevo Testamento, después del rechazo por parte de Dios de la nación judía, en el año 34, cuando se terminó el tiempo de gracia para ellos como nación, si después del año 34 existe un silencio total en relación a Jerusalén como siendo santa, o si no figura de ninguna manera en los planes o propósitos de Dios, y ninguna profecía hecha después de ese rechazo nunca empleó los puntos del compás como si estuviesen centrados en la Jerusalén literal, Jerusalén quedó completamente excluida del cuadro profético. ¿Y quién más? Estados Unidos. Estados Unidos ni siquiera formó parte en ese entonces del cuadro profético. Estados Unidos forma parte del cuadro profético desde su nacimiento, ¿sí? Desde que surge este país. La Constitución de Estados Unidos es de 1776. Muchos años más, desde donde el Nuevo Testamento se terminó de escribir. Es impensable, hermanos, que se le atribuya el título de Santo Monte o Tierra Gloriosa a un país del cual solamente el apóstol Juan en Apocalipsis resalta su surgimiento, ¿cierto? Resalta su surgimiento más de 1700 años después que se escribiera. En el Nuevo Testamento dice, ya lo leímos, es contrario a las enseñanzas del Nuevo Testamento aplicar el término el monte santo de Dios, el glorioso y santo monte de Daniel 11:45, a la ciudad rechazada. Recuerden que el pastor Boer está escribiendo en 1949 y está dirigiéndose solamente a Jerusalén. Pero ahora han pasado 70 años y en estos 70 años se ha levantado un tercer concepto de la tierra gloriosa,
de aplicárselo a Estados Unidos. Y lo mismo que aplica para Jerusalén, aplica para Estados Unidos. Y si alguien viene y mañana se levanta y dice que la tierra gloriosa es Turquía o es Rusia o es algún otro país, le aplicará también todo este análisis que estamos haciendo. Los católicos romanos reverencian el hecho de tener mentiras en sus creencias religiosas. Al decir que algo santo permanece en algún lugar o cosa una vez que sea tocado por una persona santa. Bueno, esta es una mentira, esta es una fábula que los católicos creen. Pero a menos que la presencia de Dios y su bendición no estén siempre presentes, ninguna cosa, ni ningún lugar es santo. Interpretar el glorioso y santo monte, Daniel 11:45, en relación a la Jerusalén literal o a Estados Unidos, o en referencia al papado o a Turquía, es meramente aplicar el principio futurístico de interpretación en una base con lo que los católicos romanos enseñan. Hermanos, de acuerdo al escrito que estamos leyendo del pastor Luis Huer, aquellos que están aceptando que Jerusalén es la tierra gloriosa o que Estados Unidos es la tierra gloriosa, deben saber hoy que están aceptando una doctrina católica. Así de claro y sencillo, hermanos. Una doctrina católica, católica romana. Así como el término tu pueblo, empleado antiguamente en el libro de Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Y ahí en Daniel 9, 15 al 16, 20 y 24, 10 y 14, tu pueblo. Así como el término tu pueblo, empleado antiguamente en el libro de Daniel, cambia automáticamente de Israel literal al espiritual en Daniel 12:1. Miren este análisis. Ese término tu pueblo automáticamente cambia en Daniel 12:1 de Israel literal al Israel espiritual. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque en Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Cuál va a ser el pueblo? El pueblo que va a ser objeto del beneficio de que Miguel se levante y lo libere. ¿Cuál va a ser el pueblo? Aquí mismo lo dice. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y en la parte final dice, en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Y quién es tu pueblo? El pueblo que va a vivir cuando Miguel se levante. El pueblo que va a ser libertado por Miguel de las garras del sistema papal, del rey del norte. ¿Quién es ese pueblo? Allí lo dicen en Daniel 12:1. Todos los que se hallen escritos en el libro. ¿En cuál libro, hermanos? En el libro de la vida y del Cordero. Ese es el pueblo de Dios. Ese es el santo monte de Dios. Ese es el linaje escogido. Esa es la tierra gloriosa. La iglesia fiel en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hermanos, hemos avanzado. Bueno, nos quedan unos minuticos todavía. Voy a leer aquí. Vamos a avanzar aquí, hermanos. De este libro que estamos analizando, que estamos leyendo, para poder responder estas preguntas, tenemos que acudir en este libro que se llama El Rey del Norte en Jerusalén, el libro que tenemos aquí en pantalla. Tenemos que leer, ya leímos el capítulo 15, una parte donde dice, interpretando Daniel 11:45, respecto a lo que dice ahí el texto. Leímos ya el capítulo 16 de El glorioso Monte Santo. ¿Sí?
Recuerden que este libro en PDF lo van a tener todos ustedes. Una vez terminemos esta serie de estudios, lo van a tener para que tengan esas citas y confirmen. Y también vamos a leer esta parte del capítulo 17 que se llama Jerusalén en las profecías de las edades. Porque esto va a servir para descartar que Jerusalén moderno, la Palestina moderna, no es el santo monte de Dios en la tierra gloriosa. Y nos va a servir también para descartar que menos Estados Unidos va a ser la tierra gloriosa. O se le puede aplicar la tierra gloriosa. Después de eso, revisaremos el capítulo 24 para saber en dónde el rey del norte es que planta su trono. ¿En dónde es que el rey del norte, el sistema papal, planta su trono? Si es en Jerusalén literal, en Palestina literal, o si es en Estados Unidos, o si es en toda nación, tribu, lengua y pueblo, donde toda la tierra se ha maravillado en pos de la bestia que él ha plantado su trono. De hecho, ya lo tiene plantado. Ya solamente falta el punto final, el clímax de ese proyecto de ley dominical que ya está instaurado en el Congreso de los Estados Unidos y que muy pronto irá a todos los estados de Estados Unidos y no se va a quedar allí, irá a todo el mundo. En el conflicto de los siglos vamos a estar narrando este aspecto. Vamos a estar revisando algunos escritos de la destrucción de Jerusalén para mencionar, hermanos, que hubo una persona allá en Jerusalén cuando iba a ser destruida cerca del año 70, que se la pasó 7 años gritando por las calles, y Cabod, que significa la gloria se ha ido, porque la gloria de Dios ya no estaba en Jerusalén. Vamos a estar revisando ese capítulo y vamos a estar revisando los Estados Unidos en la profecía para corroborar cuál va a ser la suerte final, la suerte o el recorrido o el comportamiento de Estados Unidos en la profecía. Capítulo 26 del conflicto de los siglos. Si Estados Unidos en el conflicto de los siglos aparece como la tierra gloriosa o como la tierra que está en apostasía y que le vendrá ruina nacional. Y no vayan a decir nuestros opositores que no tenemos fundamento bíblico y que estamos dándole una interpretación privada. Aquí tenemos fundamento bíblico. Aquí tenemos fundamento de espíritu de profecía. Aquí estamos leyendo Jerusalén en las profecías de las edades. Bueno, hermanos, quizás permítanme ver, este capítulo tiene un poquito de unas páginas avanzadas. Bueno, yo preferiría entonces, si ustedes me disculpan, más bien por hoy terminar allí, ¿verdad? Para que podamos tener claro esto que hemos mencionado. Hemos avanzado prácticamente hoy 2 capítulos y vamos a revisar mañana otro contexto bíblico, otras citas bíblicas y vamos a mencionar otras citas de la profeta que están escritas en la matutina Maranata para mirar si cuando ella escribió esas citas se refirió a Estados Unidos como la tierra que ayudó a la mujer o como la tierra gloriosa. Hermanos amados, no sé si al respecto de este tema, bueno, dijimos que las preguntas las vamos a dejar para el final, pero si hay algún aporte de alguno de mis hermanos, algún comentario que hacer,
Con todo gusto, hermanos, con todo gusto estamos para comentar, ¿cierto? Recuerden que este tema, inicialmente, en esta semana, desde el sábado, desde el Santo Sábado, empezamos a revisarlo como la última profecía de Daniel y el fin del sistema papal. La última profecía de Daniel y el fin del sistema papal. A raíz de una persona a quien apreciamos, que se levantó, escribió y dijo que el rey del norte no es el sistema papal, sino Turquía. Entonces avanzamos en el tiempo, en los días, explicamos eso, pero ahora se levanta otra oposición y hay otra persona y otras personas que han dicho que la tierra gloriosa es Estados Unidos. Entonces, en base a eso, estamos compartiendo un escrito, está un fundamento y analizando estos textos para poder ayudar a esas personas y nosotros poder cimentar la creencia del adventismo historicista de que la tierra gloriosa no es ni Estados Unidos ni Palestina, sino que es el pueblo fiel a Dios de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hermanos amados, espero que con la ayuda de Dios hayamos podido avanzar un poquito. Quedamos cordialmente invitados para el día de mañana para seguir ampliando este tema y poder entonces argumentar con un escrito está al respecto. ¿Hay algún comentario, algún aporte adicional, mis amados hermanos? Bueno, hermanos, si no lo hay, entonces vamos a orar. Le vamos a dar gracias a Dios por este momento y esperamos que con la ayuda de Dios hayamos sido beneficiados. Mi hermana Argenis, el Señor la bendiga. Sí, hermano, aquí estoy. Amén, hermana Argenis. Tenga la amabilidad de hacer la oración. Después de que oremos, colocaremos entonces el himno y quedaremos despedidos. Oremos, hermanos. Querido Dios y Padre nuestro, damos gracias por estas maravillosas oportunidades, Señor, de poder estudiar su santísima palabra, de ir reafirmándonos, Señor, en la verdad y que, como dice su palabra, su verdad nos hará libres. Eterno Dios, gracias por todos mis hermanos que hemos podido reunirnos en esta noche, los que están en los diferentes lugares de nuestro país y en nuestros países, que junto con sus familias están iniciando en esos lugares estudios con otras personas y que con el poder del Espíritu Santo en próximos días se levantarán nuevamente como se ha ido levantando en cada lugar grupos, Señor, de estudio, de oración. Gracias, bondadoso Dios, por guiar, por dirigir a nuestros hermanos que han iniciado este movimiento historicista en el mundo. Gracias, bondadoso Padre, por habernos permitido encontrar este camino, Señor, y llegar a esta luz de la verdad. Gracias, bondadoso Padre, por nuestros seres queridos, nuestras familias que se encuentran en los diferentes lugares de residencia de ellos y que rogamos por ellos, Señor, para que también por la obra de su Santo Espíritu sean, Señor, movidos, sean que tengan ese anhelo, Señor, por la obra de su Espíritu Santo de conocer esta verdad y de aceptarla. Padre eterno,
nos encomendamos en sus santas manos en esta noche, a todos nuestros hermanos y sus familias, que por favor nos concedas una noche de descanso, de reposo, de restauración para nuestros cuerpos, que con la divina y santa voluntad suya, Señor, podamos levantarnos en el día de mañana a nuestras labores, a nuestros trabajos y por sobre todo, Señor, a seguir orando y estudiando, a seguir meditando en todas estas verdades, Señor, que cada día estamos recibiendo y estamos siendo bendecidos a través de ella. Gracias por el trabajo, la obra de nuestro hermano Carlos y su familia. Bendígalos, Señor, fortalécelos y guárdalos, eterno Dios, porque el enemigo no está muy contento de que cada día se desenmascara su labor de llevar al mundo al error, a la mentira. Eterno Dios, muchas gracias por todas las bendiciones, por todas las misericordias que hemos sido objeto, Señor. No porque merezcamos algo, Señor, sino porque su amor y su infinita misericordia es muy grande para con cada uno de nosotros. Todo esto, Señor, lo agradecemos y lo exaltamos su nombre, Señor, por ese grande amor hacia cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ni